Bueno, buenos días. Muchas gracias por permitirme estar nuevamente en el posgrado desde que ya estamos tantos años y que, bueno, no solamente hablamos, sino aprendemos de ahí con nuestras grandes amigas como son la doctora Isis Landaeta, ¿no? Que siempre nos permiten estar en estos espacios. Bueno, yo les voy a tocar un tema, ¿verdad? Que es dentro de la parte médica, es muy, muy importante, que tiene que ver con terapias avanzadas, que así se llaman. Y dentro de estas terapias avanzadas está el capítulo de células madre. Y esto es un capítulo muy importante porque es la medicina actual, ante lo cual tenemos que estar preparados para las discusiones bioéticas por los grandes cambios que se producen de un día para otro y que realmente el mundo no está preparado para eso, pero hay que dar respuesta porque son vidas de pacientes lo que está de por medio. Entonces, les voy a tocar este tema, ¿no? Lo primero, y siempre pongo esta lámina, sobre todo en charlas de estudiantes o congresos, que es una parte ética importante, es declarar que no tengo ningún conflicto de interés, no me paga ninguna compañía por lo que voy a hablar, no estoy vendiendo nada. Y esto es importante porque en el capítulo de células madres se presentan personas y empresas donde hay claros conflictos de interés y hacen sus presentaciones para vender un producto que en el 100% de los casos no es verdad. Entonces, esto es una lámina importante dentro de lo que es la parte ética de todas las presentaciones que tienen que ver con desarrollos e investigaciones en el campo médico. Lo que nosotros hablamos es de la posibilidad de unas células, que ya vamos a ver qué son, que tenerlas en el laboratorio nos permiten hacer a partir de ellas células de cáncer, células de sangre, células de cerebro, de hígado, de corazón. Entonces, dense cuenta, esto plantea un potencial terapéutico enorme porque estoy hablando de que estas células nos van a permitir hacer otros tipos de células. Y eso lo hacemos en frascos de cultivos como estos, donde tenemos esas células y hacemos una serie de procedimientos y podemos nosotros convertir, generar a partir de esas células las que nosotros querramos. Lo primero que a uno le salta es al pensamiento es si eso puede ya aplicarse o se puede aplicar, si yo puedo hacer células de cerebro, las puedo poner en un paciente, si puedo hacer células de páncreas, las puedo poner en un paciente. Y ahí es donde la bioética juega un papel muy, muy importante. Todo esto es lo que permite el nacimiento de esta rama de medicina regenerativa que hoy en el mundo manda, y sobre todo por la, la, la prolongación de la esperanza de vida a nivel mundial, que ya amerita más que tratamientos, regeneración de tejidos, que la capacidad que tiene el individuo para regenerar se va perdiendo, y ese es un punto importante dentro de este tipo de medicina. Perdón, esto va así. Ok, vean de lo que yo estoy hablando. Este es un artículo publicado en el 2011 y ante lo cual tenemos que estar preparados. A pesar de estar publicado en el 2011, no ha habido grandes avances, pero eso está ahí. Ese es un trabajo publicado en una prestigiosa revista. Este es el corazón de una rata, que todo esto rojo tiene que ver con células que están en ese corazón. Con tratamiento se van retirando las células hasta que queda, como decir, el armazón del corazón donde no hay células. Eso se vuelve a colocar células, se recelulariza ese órgano y ese órgano que era transparente ahora está de este color, ¿verdad? Y eso funciona, porque lo importante es que funcione. Bueno, en aquella oportunidad, estas personas, después de colocar las células, pusieron unos electrodos en el laboratorio y veían cómo ese corazón se contraía. Es decir, que las células que ellos habían puesto estaban dándole funcionalidad a ese órgano sin células. Piensen en el corazón, un corazón, en la actualidad la demanda supera la oferta. Cuesta mucho dinero, en la posibilidad de hacer esto mismo en individuos que fallecen, obtener el corazón,
quitarle las células, poner células madre de un individuo y hacer esos trasplantes. Esa es la medicina actual ante la cual tenemos que estar preparados para las discusiones de tipo ética. Un gran cambio en esto fue el momento en que se dio la publicación del genoma humano, es decir, la secuencia del ADN, es decir, donde cómo eran la posición de ciertos genes que tenían que ver con la actividad biológica de células o aquellos genes que servían para regular a esos otros genes. Entonces esto ya preparó algo que en el año 57, 58, con los descubrimientos de Watson y Crick y Rosalind Franklin, se presumía que iba a suceder, es decir, hace como 60 años, que conocido que era el DNA, conocer la secuencia nos iba a permitir modificar ese genoma. Esto tiene una implicación ética enorme. Y dentro de eso, imagínense ustedes las técnicas actual, que es cortar un segmento del ADN donde está una mutación que produce una enfermedad y colocar en ese segmento el gen normal y curar a la enfermedad. Eso tiene una implicación médica importante, pero hay detalles bioéticos enormes como son la gente que quiere editar embriones, ¿sí? ¿Para qué quieren editar embriones? Ese es un punto a debatir. Y aquí es importante decirlo que como son empresas de biotecnología que tienen muchísimo dinero, por lo general van adelante en esto. Y países como Estados Unidos, que trata de mantenerse al día en esto, realmente es superado por la forma como esto se va desarrollando. ¿Será posible que yo corte el gen donde yo quiera y produzca lo que yo quiera? Y si no lo hago, ¿cuáles son las implicaciones? Y algo muy importante es el costo que esto tiene. Ya hay enfermedades que se curan, como la anemia drepanocítica. Cada tratamiento cuesta de 2 a 3 millones de dólares por persona. ¿Están los gobiernos preparados para realizar, cubrir esos costos? Es un debate ético muy importante, porque eso quiere decir que el que no tenga dinero no se va a curar, y por lo general son enfermedades que están presentes en la familia, ¿no? Esto es importante conocer en el capítulo de terapias avanzadas, los conceptos de células madre. Y esto es importante porque por lo general uno nota que hay un desconocimiento, una ignorancia muy grande cuando se habla de células madre, ¿no? Y yo llamo mucho la atención en la parte médica, ¿no? Con cómo algunos colegas hablan de una manera tan superficial de este tema y de lo que se puede hacer con este tema, ¿no? Las células más potentes que nosotros tenemos están en el embrión, en la etapa temprana, el blastocisto. Allí hay una célula que, si uno las obtiene una sola, está obteniendo la célula más potente, que es la pluripotente. Es decir, una célula con la que yo puedo hacer los 230 y pico de células que tenemos en el organismo, puedo hacerla en el laboratorio. Igualmente las puedo congelar sin que ellas maduren y se transformen. Esta es una célula que hoy en día se está usando en procedimientos experimentales para generar otros tipos de células, como de retina, como de páncreas, como de sistema nervioso, y han sido aplicadas en pocos pacientes. Pocos laboratorios en el mundo trabajan con estas células tan especializadas. Nosotros trabajamos con estas células en algunos tipos de experimentos que nosotros hacemos para generar células. Las que nosotros tenemos son las células madre adultas, que están en todo el organismo. No están solo en la sangre del cordón, ni en la médula ósea, no, en la piel, en el corazón, en todos lados nosotros tenemos células madre correspondientes a ese tejido. Un ejemplo de esto, porque es lo más usado en trasplante de médula ósea, son las células madre, que no son llamadas células madre, sino progenitores hematopoyéticos, que dan origen a células sanguíneas maduras, y esas células sanguíneas nos permiten hacer estudios o la posibilidad de trasplantarlas a pacientes, ¿no? Y una célula que fue un reto y sigue siendo un reto para la parte bioética,
que es que yo les decía que una célula madre embrionaria es la más, la más primitiva, la más potente, y esta célula madre madura, vamos a llamarla, no tiene la potencia de esta. ¿Será posible que de una célula madura yo tenga una célula madre embrionaria? Biológicamente siempre fue el dogma de que no, porque todo lo que maduraba y se diferenciaba podía morir, pero en el año 2006 se publicó un trabajo que fue pilar para tumbar este paradigma. Y entonces este dogma, que era tomar células maduras, imagínense una célula de la piel, un linfocito, colocar unos genes que están presentes en la célula madre embrionaria y revertir a esta célula madura a una célula completamente de tipo embrionario y de ahí poder hacer la célula que uno quiere. Esto tiene unas implicaciones muy grandes, éticas y médicas. Y bueno, dentro de otras cosas, conocimientos como estos son los que permiten a ciertas compañías a hacer uso de estos conocimientos para decir que producen rejuvenecimiento. Y esto sí es un rejuvenecimiento celular, porque tengo algo que va a morir y lo convierto en algo que vuelve a ser primitivo. Pero eso hacerlo en ser humano es otra cosa totalmente diferente. Sin embargo, el término de rejuvenecimiento se basa mucho en estos conocimientos. Vean lo que uno puede hacer en el laboratorio. Esta es una plaquita de cultivo donde hay células madre embrionarias. Se hicieron unos procedimientos. Aquí están unas esferas donde están todos los tipos de células que tenemos en el organismo. Esto está aquí en esta plaquita y ven lo que sucede. Hay células aquí que están latiendo y están latiendo porque son progenitores de cardiomiocitos, es decir, de células de corazón. Es decir, que podemos hacer células de corazón en el laboratorio con el potencial de usarlas en pacientes. Sin embargo, hay que conocer la biología y los riesgos y por eso es que estas células no se usan sino en determinadas instituciones muy serias de mucho avance tecnológico. Esto es lo que se conoce en la actualidad verdadero de células madre y las aplicaciones para regenerar. Lo más antiguo, que tiene más de 50 años, el trasplante de médula ósea, lo cual fue motivo de un premio Nobel de Medicina a la persona, el doctor Donald Thomas, que por los años 50 lo que hizo fue tomar células de la sangre, donde había células madre, transfundirlas en perros y ver que se reconstituía la médula ósea dañada por quimioterapia, por ejemplo. Y eso es lo más aceptado. Se trabaja y próximamente nosotros aquí en el país también lo hacemos y es posible que ya se acepte para regeneración de hueso en fracturas, para regeneración de piel en pacientes quemados, para regeneración de córnea en córneas quemadas. Sin embargo, esto lo hacemos en el IBI. El trasplante de médula ósea se hace en Venezuela en 2 instituciones. No comprobado es el resto que ustedes pueden ver aquí, que pasa por Alzheimer, por Parkinson, por diabetes. Sin embargo, eso es lo que más vende, ¿no? Y vemos cómo hay gente que se enriquece ofreciendo este tipo de terapias, pero científica y médicamente, la medicina seria sabe que esto, en el momento, los que hay son protocolos de tipo experimental. Estos son algunas de las cuestiones que se les ofrece a los pacientes con células madre que realmente no son células madre, uno mismo no sabe que le inyectan y los pacientes pagan por este tipo de tratamientos, ¿no? Es tan importante que nosotros hemos ya sido aprobado nuestro posgrado de biología de células madre y medicina regenerativa y ahí tenemos un capítulo en terapias avanzadas, ¿no? El cual involucra la bioética y salud, los comités de bioética, consentimiento, bioética en investigación, biotecnología y una serie de temas porque es importante que alguien que trabaje en estos temas conozca esto que es fundamental. Seguramente yo, así como participo en este posgrado, les voy a pedir asistencia y ayuda para que algunos de ustedes participen en este posgrado. ¿Qué son las células? Las células son medicamentos y por ser medicamentos tienen que ser tratadas bajo la ley de medicamentos que tenemos en Venezuela y que hay en todo el mundo. De tal manera que si no se acoge a lo que es la ley de medicamentos, producción de medicamentos, se está actuando
con ilegalidad. Y dentro de esas, las terapias celulares que usan células del mismo paciente, que son autólogas, o de otros pacientes, ¿verdad? Esos son medicamentos, esos son productos biológicos y deben estar bajo la regulación de todo esto, ¿sí? Bien, todos conocemos lo que es un medicamento y esta es la razón fundamental por la que las células son medicamentos, porque son procesadas y son usadas para dar tratamientos y tratar de aliviar o curar enfermedades. Cuando uno habla de todo esto, y hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo los comités de bioética, es conocer todas las fases que llevan a un producto a medicamento. Un producto, está el descubrimiento del producto, hablemos del tipo de célula, eso tiene que pasar por una fase preclínica que son en frasquitos, en animalitos, vean los años que uno se tarda o se puede tardar hasta que entren los conocidos protocolos clínicos, fase 1, fase 2, fase 3, y si supera estas etapas, entonces es aprobado el producto. En el caso de la FDA, esto es lo que tarda. Sin embargo, debido a que hay grandes avances que superan todo esto y hay pacientes que tienen el riesgo de morir por enfermedades no curables, esto puede ser aprobado dentro del comité de bioética con mucha seguridad de que se hayan cumplido una serie de pasos, pero aprobado para que se inicien los experimentos, la fase experimental en humanos, porque así se requiere, más que la venta del producto, es saber que eso funciona y pueda ser aplicado en otros pacientes. Nosotros tenemos, para hablar de estos temas en la parte bioética y regulación, debemos conocer que en el año 2011 se hizo un cambio a la ley que teníamos sobre trasplante de órganos y tejidos, y ahí está incluido el tema de las células en esta ley. Es una ley sobre trasplante de órganos, tejidos y células, ¿sí? Esto es una ley muy avanzada. Nosotros participamos en la redacción de la parte de regulación de células y es importante conocerla, y todo aquel protocolo que pretenda hacerse en Venezuela debe acogerse a esta ley. El reglamento no no ha sido trabajado. Estamos presionando para que este reglamento de la ley, al menos en la parte de terapias avanzadas, sea promulgado. Y vean que uno de los grandes cambios es que en esta ley se regula el uso de células madre. Esto debía estar en otra ley, pero aprovechamos que estaba esto aquí, un grupo de personas, las que trabajaban en la ley directamente, lo consideramos que era apropiado contemplarlo así aquí, y es incluido dentro de esta ley. Es importante este tema, vean, para que ustedes vean lo que es que todas las personas que quieran participar en estas discusiones o hacer estos procedimientos deben conocer esta parte de ley y regulación. Cuando nosotros redactamos estos puntos de la célula, nosotros dejamos abierto el tema de células madre embrionarias, ovario, óvulo y esperma. Lo dejamos abierto. ¿Por qué? Porque este es un campo que cambia diariamente, cambia. Y lo que nosotros podíamos estar hoy diciendo en ese momento, en el año 2010, que las células madre no iban a ser usadas, o las células madre por situaciones, por discusiones filosóficas o religiosas, no debían ser usadas porque se desconocía, las personas creían que al tomar una célula destruíamos un embrión. Bueno, eso pasó a la Asamblea Nacional y en la ley se dice que no se pueden usar estas células. Vean las implicaciones que tiene esto. Uno de los avances experimentales en pacientes más importantes en Parkinson son usando células madre embrionarias para llevarlas a un tipo de neurona que producen dopamina y esas inyectarlas en pacientes de Parkinson. Esos son uno de los experimentos, de los protocolos más avanzados que hay, y quizás tenga la posibilidad de ser aceptado en un futuro para pacientes cuya enfermedad está avanzada. Sin embargo, nosotros por la ley ya estamos prohibidos. Y para usar esas células en pacientes, nosotros tenemos
que hacer una enmienda que pasa por la firma del presidente de la República porque es una ley orgánica. Y bueno, ¿dónde se deben hacer estos procedimientos que involucran terapias avanzadas en general? En establecimientos de salud que estén registrados, que estén informados, que estén aprobados por el Ministerio del Poder Popular de Salud. Tengo que decir que el Ministerio de Salud no está preparado para este tipo de regulaciones y conjunto con siempre hemos dicho que tenemos que sentarnos juntos porque nosotros conocemos una parte de esto, pero el Ministerio de Salud y el Instituto de Higiene conocen otras partes de lo que es trabajar en estos equipos. Y dentro de esta ley de donación y trasplante está el artículo 22, en el cual se dice que sean con fines terapéuticos, de investigación autorizados por el ministerio bajo responsabilidad de especialistas. Imagínense ustedes, aquí en Venezuela, pero es en el mundo general, en Estados Unidos esto produce tanta plata que hay más de 3.000 lugares donde se hacen usos de terapias celulares, entre comillas, de tipo ilegal. Deben estar bajo la responsabilidad de especialistas. Cuando uno oye los especialistas que se hacen llamar especialistas en células madre en Venezuela, la verdad es que es triste que se les permita hacer ese tipo de procedimientos, porque son personas que no tienen la mínima capacitación y formación en este tema. Deben ser aprobados por los comités de bioética del ministerio, imagínense ustedes. No debe tener ningún costo para el paciente porque son de tipo experimental. Todo lo que nosotros hacemos los pacientes no pagan. Y todo lo que tiene que ver con el consentimiento informado y aprobado por un comité de bioética. Eso es fundamental que un comité, y si el comité de bioética no está preparado para esto, tiene que buscar asesores para la toma de estas decisiones. Y cuando uno evalúa este tipo de proyectos, ¿qué es lo que debe ver? Un comité de bioética no debe decir, por ejemplo, no, los del IBIC saben de células madre y uno le aprueba. No, eso no es así. El Comité de Bioética en Terapias Avanzadas tiene que decir, wow, si van a hacer una edición de genes, vamos a hacer una búsqueda científica de alto nivel en PubMed, ¿sí? Para ver qué es lo que está publicado. Debe y tener la información. ¿Y qué es? Es un proyecto de investigación. ¿Es un tratamiento ya aceptado y que puede ser aplicado en el país? ¿O es una innovación? Alguna persona tiene una buena idea y tiene todas las partes de seguridad ya completadas y de esa manera puede aprobarse. La aprobación por esos comités de bioética y los consentimientos informados. Cuando nosotros vamos a instituciones, por lo general lo que nos topamos es que no hay comité de bioética y si hay comité de bioética, muchas veces la última vez que se reunieron fue hace 6 años, 10 años y por supuesto nosotros preferimos llevar eso a comité de bioética que tengan mucha experiencia y ahí siempre recomiendo el del Hospital Universitario de Caracas, ¿no? ¿Quién está proponiendo? ¿Es una institución académica de investigación, es un hospital o una clínica? ¿Qué tipo de infraestructura? Ya van a ver el tipo de infraestructura que se necesita para hacer estos procedimientos y el personal, por supuesto, que demuestre experiencia en el campo. ¿De dónde son las muestras que se están obteniendo? ¿Cómo se obtienen? ¿Son aprobadas? ¿No son aprobadas? ¿Cumplen con todos los criterios de calidad? Eso es importante conocerlo para estas aprobaciones. Nosotros en la unidad de terapia celular, Libby ya está cumpliendo 66 años, no 64 como está ahí. Iniciamos en el año, nosotros realmente iniciamos por el año 2000 y ya fue en el 2008 que iniciamos la construcción de una infraestructura únicamente para hacer este tipo de procedimiento, que es la unidad de terapia celular, donde están todos invitados a conocerla. Estos fueron los dos primeros pacientes, un señor de 83 años, padre de un médico que tenía una fractura que no curaba, y un niño que tenía una
fractura, pero que se produce un tipo de enfermedad que es la neurofibromatosis, y tenía una pseudoartrosis congénita. Ambos ya tenían varias operaciones y lo que iban a hacer era amputación. Eso fue en el Hospital Universitario de Caracas y nosotros lo hicimos por compasión bioética, que se llama, porque ya que los iban a amputar, vamos a tratarlos con células que formen hueso y afortunadamente, a pesar de ser casos bien difíciles, los dos pacientes curaron esa lesión y se regeneró hueso. De ahí en adelante, en el 2015, hicimos lo mismo en mandíbula. Luego variamos por todos los conocimientos que teníamos para regenerar piel en úlceras, en quemaduras, en odontología, en hueso, en enfermedad periodontal, en pulpa dental, que fuimos los primeros en el mundo en demostrar la regeneración de pulpa dental. Todo esto está dentro del capítulo de odontología regenerativa y lo hacemos con el posgrado de la Universidad Central de Venezuela y con médicos docentes en otras universidades. Hemos continuado con estos pacientes y desde el año 2021 nuestro centro donde hacemos esto y a los cuales nos trasladamos para tratar a los pacientes está en Yaracuy, y Venezuela está a la vanguardia a nivel latinoamericano en todo este tipo de terapias avanzadas. No hay país en Latinoamérica que haga lo que se hace aquí en Venezuela y Yaracuy es el centro. En el año 2022 iniciamos una terapia que ya está aceptada en Europa, que es regeneración de córnea, en quemaduras de córnea por álcalis. Y bueno, creamos hace 2 años el Centro de Medicina Regenerativa del doctor Egidio Romano, que ustedes lo ven acá, con el cual fundamos la unidad de terapia intensiva, de tal manera que lo que fue un laboratorio se convirtió en unidad, ahora es un centro de medicina regenerativa y hemos dado la apertura para postulaciones a un posgrado de biología de células madre y medicina regenerativa. Estas son las células con las que trabajamos, se llaman estromales mesenquimales, antes se llamaban células madre mesenquimales. Estas células las obtenemos, están en todos los lados del organismo, las que más usamos las usamos de médula ósea o de grasa, y estas células en el laboratorio las podemos convertir en células que hagan hueso, en células que hagan grasa, en células que hagan cartílago, en células que hagan endotelio, en células que hagan que otras células vengan al sitio de lesión para hacer curación. A nosotros desde un inicio nos interesó mucho hacer células que hagan hueso y esta es nuestra unidad de terapia celular porque eso lo hacíamos a nivel de laboratorio. El laboratorio de patología celular y biología de células madre está ubicado acá y esta es la unidad de terapia celular. Este es el laboratorio donde nosotros hacemos todos los desarrollos preclínicos, investigación básica, y esta es la estructura que es una sala blanca, es de tipo farmacéutico para hacer medicamentos, donde todo está controlado, el aire, la pureza, el número de partículas, y es ahí donde se hace esto, ¿no? Esto lo construimos gracias al apoyo enorme que nos dio el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología para construir y cambiar la sala blanca que nosotros tenemos. Es decir, que Venezuela en este momento es uno de los 3, 4 países que cuenta con estas áreas para hacer este tipo de desarrollo. Todo lo que nosotros hacemos antes de llegar al paciente tarda de 5 a 8 años, ¿sí? Y esto primero va por una fase de frasquito, donde por ejemplo aquí estamos haciendo a partir de unas células en este frasquito, hacemos linfocitos, glóbulos blancos, glóbulos rojos, que tienen un interés para su posible uso en algún momento en pacientes. Si esto, lo mismo para huesos, si hacemos células de hueso, lo que sea, el siguiente paso es ir a animalito. Aquí hay un brinco muy grande porque esto es un frasco donde tenemos controlado todo. Este es un organismo vivo donde nosotros no tenemos controlado nada. Y es el organismo, tal cual como un ser humano, en donde se produce la respuesta. Aquí ustedes ven, estamos colocando un coágulo donde adentro hay células debajo de la piel del ratón y lo dejamos después 1 mes, 3 meses para ver lo que nosotros estamos investigando. Esto es importantísimo.
todo lo que hacemos lo publicamos y tiene que ser así, porque si no, ustedes, por ejemplo, pueden ver los sitios donde en Venezuela se hace de manera ilegal células madre, protocolo de células madre, pidan las publicaciones que tienen esas personas en revistas serias y no las hay. Eso es importante para la consideración de permisos de estos tratamientos. Entonces, de tal manera que todo lo que hacemos en la fase preclínica, nosotros lo publicamos. Las células que utilizamos desde un inicio son de médula ósea, se pincha la médula ósea en el hueso de la cadera. Aquí están las células creciendo, si pueden ver esto que es alargado son las células. Estas cuestiones, estos gráficos rojos, estas curvas rojas, estos histogramas demuestran que tenemos las células ahí y estas células las sometemos a ver si forman hueso en el frasquito, si forman cartílago en el frasquito, si forman grasa con estas coloraciones rojas, azules. Eso nos dice que estamos haciendo esa parte, ¿no? Y bueno, eso lo ponemos, esas células las ponemos con unas perlas de colágeno, microperlas de colágeno, se forman estas mallas que ustedes están viendo aquí, ¿verdad? Estas mallas de células y esas pelotas que son las microperlas, lo ponemos en estos coágulos y lo ponemos debajo de la piel, vemos como ese organoide, como se llama, vean todo esto rojo, es que está vascularizado, tiene nutrición que se la da el receptor de ese organoide y hacemos pruebas como por ejemplo aquí en un conejo que se le hace este defecto y ahí se ponen células y luego de un tiempo se ve que se forma hueso, ¿no? Nosotros, como les decía antes, todos estos ensayos preclínicos los publicamos y vamos adelante con otros tipos de desarrollos, como ser mini órganos, como por ejemplo este publicado hace muchos años en la revista Nature, en el cual se hace un mini hígado, ¿sí? A partir de células madre se hace, eso tiene una implicación muy grande ver si ese mini hígado después trasplantado en un paciente que necesita un trasplante de hígado y no lo tiene, pueda funcionar este hígado. Nosotros hacemos esto mismo de la manera que más o menos les expliqué para hacer mini órganos de médula ósea. Cuando concluimos toda esa fase, entonces vamos ya directamente a la sala blanca de la unidad de terapia celular que se trabaja bajo estas condiciones. Ahí entran 2, 3 personas nada más que tienen una gran experiencia en todo este manejo. Esta sala blanca que ustedes ven ahí, vista por fuera a través de estos vidrios, pueden ver ustedes todas las áreas controladas, certificadas para hacer estos tratamientos. ¿Por qué? Porque son medicamentos y tienen que ser tratados de esa manera. De tal manera que si alguien pone esto en un consultorio, ya ustedes saben lo que está haciendo, ¿no? Luego pasa por un consentimiento, pasa por el consentimiento informado, en el cual el paciente, llenando todos los requerimientos que tiene un consentimiento informado para que sea aprobado y vaya a pacientes, ¿no? Todos los tratamientos que nosotros hacemos por razones de publicaciones y para que el mundo se entere también, son registrados en bases públicas. Si ustedes ven nuestros tratamientos, protocolos, están registrados, no aprobados. Eso no debe ser mal interpretado. En el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, donde tenemos registrado para quemaduras, para fracturas, para enfermedad periodontal y para pulpa dental, ¿no? Entonces uno registra eso porque eso es un requisito indispensable para publicar ya desde la parte clínica, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho? Regeneración de hueso, regeneración de cartílago, pero no se hace con células madres, sino con células que se llaman condrocitos, que el traumatólogo o con un artroscopio obtiene un pequeño fragmento de cartílago, se cultivan las células y luego se vuelven a colocar acá. Esto se hace fundamentalmente en individuos jóvenes. Pronto vamos a iniciar un protocolo de esto usando células madre. En piel para quemaduras, como ustedes pueden ver, una quemadura que lo único que quedaba era injerto de piel, se colocan células y vean el proceso de regeneración.
en el campo de odontología, la enfermedad periodontal y la regeneración de pulpa dental. Esto lo hacemos en el servicio de odontología del IBI. Y lo que tiene que ver con córnea, por ejemplo, este fue el primer paciente que hicimos. Vean la quemadura aquí, le cayó unas gotas de un producto alcalino de limpieza. Y entonces, del lado contrario, un oftalmólogo, entre lo que está oscuro y lo que está blanco, en la parte periférica de la córnea hay una zona que se llama región limbal. De ahí el oftalmólogo toma 1 milímetro de muestra, nos los llevamos, sacamos las células de ahí, las crecemos y luego el oftalmólogo las coloca sobre la córnea afectada. La base de todo lo que yo les estoy diciendo y de que Venezuela está a la vanguardia de esto es las publicaciones, por eso es importante en este campo, como en todos los campos médicos, ¿no? La publicación científica que avale lo que se está haciendo en Venezuela. Pueden ustedes consultar mucho de lo que les he dicho y avance en un libro que publicamos en el año 2022, se puede descargar en la página web del IBIC y ahí están avances hasta ese momento, más lo que nosotros hemos hecho. Esperamos el próximo año tener la nueva edición. Este año, cada 2 años hacemos un congreso en el cual divulgamos todo esto y dentro del cual tenemos charlas de bioética. En algún momento la doctora Isis Landaeta también nos dio una charla en uno de estos congresos y esto va a ser el 5, 6 y 7 de noviembre. Por supuesto que esto necesita un apoyo porque es investigación costosa y la hemos obtenido del Ministerio de Ciencia y Tecnología, del mismo IBI y de hospitales y donde hemos trabajado, clínicas donde hemos trabajado y donaciones de entes privados. Este es el grupo que conformamos el Centro de Medicina Regenerativa, donde tenemos una cantidad de colaboradores que son investigadores del grupo, pero que son odontólogos, traumatólogos que están en otros hospitales, en un personal de investigación de altísimo nivel, acompañado por personal administrativo, y recibimos estudiantes desde bachillerato hasta pregrado, posgrado, los recibimos, muchos de ellos terminan en tesis de PhD, de maestría, licenciatura o para graduarse en secundario. Bueno, eso es lo que les tenía y si tienen alguna pregunta, muchas gracias.